Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Un saludo cordial, amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Soy el pastor Eberto García y les doy una cordial bienvenida a Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a inclinar el rostro y juntos pidamos la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, agradecemos el regalo de la vida en este día. Agradecemos la oportunidad de invocar tu nombre para colocar nuestras peticiones en tus manos. Confiamos en tu amor y tu misericordia, por eso suplicamos tu ayuda, tu protección y que nos prosperes en cada actividad que hoy realicemos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, el mensaje de hoy está basado en un texto de Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes pueden ver que este es el primero de los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Este es el último llamado de Dios a este mundo. Justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, Dios envía 3 mensajes importantes enfatizados en estos 3 ángeles. Y el primer ángel que aparece aquí aparece con el Evangelio eterno. Pero, ¿qué cosa es el Evangelio eterno? ¿A qué le llama Evangelio eterno? ¿Por qué se califica de esta manera? Y en el mensaje de hoy vamos a darnos cuenta precisamente que la naturaleza de este Evangelio es una naturaleza muy particular que nos da la confianza plena de que no importa cuánto tiempo pase, no importa en qué parte del mundo te encuentres, el Evangelio es uno solo. Y por eso quiero invitarles para abrir en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Noten ustedes, este texto parece sugerir que hay más de un evangelio. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta, en el versículo 7 aclara de esta manera: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, en el verso 6 parece sugerir que hay más de un evangelio, pero en el verso 7 claramente el apóstol dice: no es que haya otro evangelio, sino que algunas personas están intentando pervertir el evangelio. Y ahora, ustedes pueden darse cuenta que el apóstol Pablo quiere asegurarse que los hermanos en Galacia les quede claro que no hay manera de alterar ese evangelio que ellos recibieron desde el principio. Incluso el énfasis que el apóstol Pablo da es bastante particular. Mire lo que dice ahora el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, si un ángel o nosotros mismos regresamos con un evangelio diferente, con un evangelio moderno, nuevo, muy popular, el apóstol Pablo dice, sea anatema, sea maldecido, porque no existe tal cosa como 2 o 3 evangelios. Habla de una perversión, un intento por quizá contemporizar el evangelio. Y ustedes pueden darse cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad,
las falsificaciones, podríamos decir, han sido parte de nuestra vida. Yo me sorprendí cuando encontré este dato sobre la piratería aquí en México. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, nos dice que los ingresos generados por la piratería, por las imitaciones aquí en México, asciende a 75,000 millones de dólares. Y este instituto dice que la tendencia va en aumento, o los ingresos van en aumento cada año. Pero imagínense ustedes, estamos diciendo que la falsificación de productos llega a ese grado, 75,000 millones de dólares. Hace poco recibí un video sobre una dama que la calificaron como la Lady Perfumes. En el momento que yo recibí ese video me quedé sorprendido porque esta persona tenía un perfume en su mano reclamándole a la vendedora. Y cuando le reclama a la vendedora, claramente se ve la marca del perfume, por lo que pude corroborar cuánto es que costaba ese perfume en un mercado establecido, en una tienda establecida. Esta persona decía: me vendiste un perfume pirata cuando yo claramente te dije que quería un original. La persona vendedora recibió el perfume, lo olió y le dijo: tienes razón, no huele, te lo voy a cambiar. Y entonces la persona que había comprado el perfume se enfureció más y exigía que le devolvieran sus 500 pesos que había pagado por ese perfume. Yo inmediatamente, como vi la marca del perfume, me metí a internet, busqué los precios y los precios fluctuaban de ese mismo perfume entre los 1,000 pesos y 1,500. Entre 1,000 pesos y 1,500. Y esta señora compró el perfume en 500 pesos. Los comentarios sobre ese video era: ¿qué esperaba, señora, por 500 pesos? Y noten ustedes, en este caso de la piratería, de las falsificaciones, uno pierde ciertas cantidades de dinero. Pero cuando estamos hablando de la falsificación o de la perversión del Evangelio, se trata de la vida eterna. No es algo sencillo, amigos. Así que cuando pensamos precisamente en la piratería de los productos, también tenemos como cristianos que preocuparnos por el asunto de la falsificación del Evangelio. Por ejemplo, he escuchado de muchas personas dicen, todas las religiones son buenas porque todas hablan de Dios. Sin embargo, ustedes deben recordar que a la luz de la Biblia hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. No existe más de un evangelio, como el apóstol Pablo lo dice claramente en Gálatas, el texto que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué se le llama evangelio eterno? En primer lugar, veamos lo que dice en Mateo 24:14. El Señor Jesucristo en Mateo 24:14 declaró: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a analizar el significado de este texto para entender la verdadera naturaleza del evangelio. En primer lugar, le dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Dos aspectos importantes: tiempo y espacio. Cuando hablamos de tiempo, noten ustedes que el sustantivo evangelio está acompañado de un pronombre indicativo, el pronombre este. Jesús dice este evangelio, y el pronombre indicativo significa que se trataba de un evangelio que estaba presente en el momento en que el Señor Jesús estaba hablando. El Señor Jesús está hablando a principios del siglo I de nuestra era. Y si está hablando a principios del siglo I de nuestra era y el Señor dice este evangelio, quiere decir que el evangelio del cual estaba hablando estaba presente en ese momento. Y Él dice: este evangelio será predicado, dice, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiere decir, entre el momento en que el Señor está hablando y el momento del fin, habría un solo evangelio. No cambia, no se altera. Ese es el asunto del tiempo. Ahora el asunto del espacio. El Señor estaba en
lo que nosotros conocemos como Tierra Santa, en la tierra de Israel. Y ustedes van a ver, está específicamente en Jerusalén cuando está hablando sobre esto. Ahora, cuando él habla en Jerusalén, él dice que será predicado este evangelio a todo el mundo, es decir, para testimonio a todas las naciones, lo cual significa que no existe tal cosa como un evangelio para los judíos, un evangelio para los mexicanos, un evangelio para los norteamericanos, para los salvadoreños. No, es el evangelio mismo el que trasciende las fronteras, es decir, no solo resiste la prueba del tiempo, sino también la prueba del espacio. El evangelio no cambia por brincar de una frontera a otra. Por eso es que hoy mismo nosotros tendríamos que preguntarnos, y lo que yo creo, ¿es realmente lo que la Biblia dice, lo que el Señor enseñaba en su época, o ha cambiado? La sociedad, en su intento por contemporizar el evangelio, ha influido alterándolo. Mi invitación esta ocasión, amigos, es que cualquier cosa que nosotros creamos, asegurémonos que está en armonía con el evangelio escrito, revelado, no solo en aquella época, sino en aquel territorio que, aunque era una cultura diferente, amigos, el Señor nos garantizó que se trataba de un evangelio que no cambiaría ni en el tiempo ni en el espacio. Asegurémonos entonces que nuestra creencia tiene como fundamento un escrito está. Que el Señor les bendiga e inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, sin duda hay muchas creencias. Solo rogamos que nos ayudes a buscar un fundamento sólido que nos dé la seguridad de que el evangelio que hemos creído no es una falsificación, sino el único evangelio eterno que el Señor nos proclamó. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que canto y me puede oír, lo puede sentir. Este mismo instante lo puedes sentir, muy cerca de tu corazón, te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está. Es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír. Me alegra poder compartir algunos pensamientos con ustedes esta mañana. Gracias por abrirme las puertas de su hogar. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es como cuando alguien hace algo por tu hijo. Cuando tu hijo necesita ayuda, aprecias más la ayuda que se le da a él que la que te pueden dar a ti. ¿No es cierto? Así Jesús desea que tratemos a nuestro prójimo como si fuera él. Esta experiencia sucedió hace muchos años, cuando el valor del dinero era mucho mayor. Con $50 se podía pagar la renta de una casa. En el estado de Idaho, en un pueblecito escondido en la montaña, vivía un pastor joven con su esposa y 2 hijitos.
Pastoreaba la pequeña iglesia y ocupaba los 4 cuartitos detrás del templo que él mismo había construido. No ganaba mucho, pues el diezmo apenas llegaba a 50 centavos cada semana, y eso es lo que él recibía como pastor. Pero tenían una hortaliza en la que se cosechaban verduras y frutas para comer. Y a veces los feligreses les traían ofrendas de comida, lo cual el pastor agradecía. Se anunció una campaña de conferencias y el evangelista llegó al pueblo. Los hermanos habían estado orando por los que asistirían, especialmente por el borracho del pueblo, que era un gran incrédulo. Era un invierno, y en invierno había estado nevando y hacía mucho frío. El pastor se había levantado temprano para encender el calentador de leña y que el templo estuviese calientito cuando llegara la gente. Unos minutos más tarde, cuando el pastor volvió al templo, vio frente al calentador un muchachito harapiento, tratando de calentar sus piececitos. Sus zapatitos estaban llenos de hoyos y se veían sus deditos helados, ya que había caminado sobre la nieve. El pastor lo reconoció como el hijo del borracho. Llamó a su esposa y le dijo: querida, lleva a este niño a casa y seca sus zapatos mientras se le calientan sus piececitos. Al poco rato regresó el niño sin zapatos, pero con un par de calcetines del hijo del pastor. Había 2 personas en la congregación que podían resolver el problema de los zapatos rotos: el dueño del aserradero, que tenía bastante dinero, y la dueña de muchas de las propiedades alrededor de la iglesia. También tenía bastante dinero. Cualquiera de las 2 podría compartir un par de zapatos para el niño sin que les ocasionara algún problema. Pero terminado el culto, ambos regresaron pronto a sus hogares. El pastor notó que su esposa había vuelto con los zapatos del niño bien sequecitos, pero aún rotos. Estaba por ponérselos cuando ella vio a su hijito parado al lado de ella y le miró los pies. Oh, no, pensó el pastor, los zapatos de mi hijo no. ¿Por qué no hizo nada el dueño del aserradero? ¿Por qué no le compró zapatos la dueña de las tierras? ¿Por qué nosotros, que no tenemos ni con qué vestir a nuestro nuevo bebé, no podemos comprar otros zapatos para Jimmy? Pero el pastor sabía que no podían dejar al niño caminar entre la nieve sin zapatos. Su esposa dijo a su hijo: Jimmy, tus zapatos le quedarán bien, quítatelos. Tú no lo necesitas tanto como él. ¿Y qué voy a hacer sin zapatos?, preguntó Jimmy. No te preocupes, hijito. Jesús dijo: dad y se os dará. Jesús te dará otros, le contestó su mamá. Jimmy se quitó los zapatos y ella se los puso al niño. El niño le dio las gracias y se fue feliz a su casa. El pastor sabía que habían hecho lo correcto, aunque le preocupaban los zapatos para Jimmy. Al día siguiente llegó una carta de la suegra del pastor con un billete de $20 y una nota que decía: para lo que les puedan servir. Alegres agradecieron a Dios por su cuidado. ¿Alcanzará para mis zapatos nuevos?, quiso saber Jimmy, y contestó: por supuesto, contestó su mamá, y para muchas otras cosas que necesitamos. De repente, la esposa del pastor se puso seria y su esposo supo que ella estaba pensando lo mismo que él. Dijo el pastor a su esposa: ¿por qué no le damos al evangelista la mitad? Él tiene gastos que pagar y sé que le hace falta. Su esposa contestó: entonces creo que se lo debemos dar todo, le hará falta. El pastor sabía que eso es lo que Dios quería que hicieran, así que fue a buscar al evangelista y le ofreció la mitad del dinero. El evangelista sabía que el pastor no tenía mucho dinero y no quiso tomarlo. El pastor se sintió aliviado, pero pensó: Dios quiere que se le dé todo y obediencia a medias no es suficiente. Entonces le dijo al evangelista: por favor, tómelo todo. El Señor me dijo que se lo diera. Bueno,
Si el Señor le dijo que me lo diera, entonces lo aceptaré, dijo el evangelista, y agradeció a Dios por suplir sus necesidades. El pastor no sabía cómo iba a hacer frente a los gastos de su familia, pero se sentía contento por haber ayudado al evangelista. Al día siguiente, el pastor recibió un sobre de alguien que no conocía con un cheque de $50. El pastor nunca había visto tanto dinero junto. La carta que decía: el Señor me dijo que usted necesitaría este dinero y que me levantara enseguida para enviárselo. Yo pensé hacerlo en la mañana, pero el Señor me dijo que lo hiciera ahora mismo y ya no pude dormir. Así que me levanté de la cama para escribirle estas líneas. Cuán agradecidos estaba el pastor y su esposa. Primero, Dios había convertido los zapatos de Jimmy en un billete de $20 y después convirtió el billete de $20 en un cheque de 50. Para sorpresa de todos, la semana siguiente estaba en el templo el borracho del pueblo, escuchó el sermón y cuando el pastor hizo el llamado, fue el primero en pasar. La congregación se gozó mucho al ver contestadas sus oraciones. Cuando terminó el servicio, el borracho se acercó al pastor y le dijo: Pastor Allen, a mí no me interesaba ni Dios ni los pastores. Yo hablaba mal de usted y hasta lo quise lastimar. Pero cuando una persona ama tanto como para quitarle los zapatos de los pies de su hijo y colocarlos en los pies de mi niño, entonces ya no pude rechazar más a Dios y tuve que venir a Él. Dios usó una ofrenda de sacrificio y la fe y obediencia del pastor y su esposa para suplir sus propias necesidades, las necesidades del evangelista y para la salvación de muchas almas. Amigos, imitemos a Jesús haciendo por otros todo el bien que esté a nuestro alcance y los demás notarán que somos seguidores de Jesús. Que Dios los bendiga. Les espero en el siguiente segmento, Momentos de Reflexión. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.